casi 40 años de su muerte. Que esté muy bien. Muchas gracias. Y dejamos el tema de Pablo Neruda, vamos a otro tema que también ha marcado la agenda durante esta semana. Hablamos de la acusación constitucional en contra de Harald Beyer, que ha sido uno de los temas que ha marcado el debate político durante esta semana y nos va a seguir acompañando como tema durante varias semanas más. Estamos aquí en el estudio con el abogado Rodrigo Correa, él es decano de la Universidad Adolfo Ibáñez y además fue invitado a la comisión que informó la acusación y entregó un informe sobre este tema. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Dago. Bueno, lo primero que queremos preguntarle es lo que hemos visto esta semana en la Cámara de Diputados. ¿Para usted esto fue un show político, fue politiquería, como lo ha dicho el ministro Beyer, o hay un sustento jurídico real? Para mí fue decepcionante. Yo no quisiera... Yo creo que tenemos la obligación de investigar qué es lo que hay detrás de la palabra politiquería. A mí no me gustaría decir que fue politiquería, probablemente fue política, pero yo diría que fue una política decepcionante porque en mi opinión no hay fundamentos jurídicos que respalden la acusación, Dago. O sea, el ministro no habría infringido su cargo, como se acusa, de que no habría usado todas las atribuciones que la Constitución le da a él como ministro de Estado. La verdad ahora es que si uno mira la investigación, el ministro está siendo acusado de no ejercer las atribuciones que tiene, pero nadie ha señalado cuáles son las atribuciones que el ministro tendría y que dejó de aplicar. Si uno reprocha a una persona no haber hecho aquello que debería hacer, uno esperaría moralmente y políticamente que a uno le señalen qué es lo que específicamente debió haber hecho y, más importante, cuál es la autoridad legal que respaldaría que el ministro hubiera hecho lo que se esperaba que hiciera. La verdad es que el ministro solo tiene una facultad que es un arma atómica, que es la facultad para cerrar universidades, que es una facultad especialmente poco adecuada para enfrentar los problemas que existen en la regulación universitaria. Pero además carece por completo de atribuciones que le permitan investigar, no las tiene. Y en nuestro sistema legal, y en general en Occidente, una autoridad pública no puede investigar si no tiene facultades legales que le permitan investigar y facultades específicas que le autoricen, por ejemplo, a entrar en un recinto universitario, a examinar papeles, a llamar a los directivos de la universidad y tomarles declaración bajo juramento. Todas facultades que la legislación chilena crea, por ejemplo, en la regulación de las superintendencias de AFP, de valores, etcétera, pero que en el caso de la educación superior no existen. Pero no es confuso quizás el discurso que se ha mantenido en este último tiempo, porque por un lado se dice que el ministro no tiene facultades para fiscalizar, usted me lo está diciendo aquí, pero por otro lado exhibe como gran logro de su gestión haber cerrado la Universidad del Mar y haber destapado una olla gigante. Sí, en general se señala eso. A veces la prensa dice, yo creo que ahí hay un error, que el ministro ha dicho que no tiene facultad para cerrar universidades. Un matutino importante ayer decía que el ministro había dicho eso. El ministro jamás ha dicho eso. Tiene autoridad para cerrar universidades y, como usted bien dice, cerró una universidad. Lo que pasa es que la universidad que cerró no requirió por parte del ministro de investigación, porque las pruebas de que esa universidad enfrentaba una situación que justificaba su cierre eran pruebas que le fueron llevadas al señor ministro incluso por personas de la propia universidad. Y la universidad contribuyó entregando información, ¿no? Y hay muchas más problemas en esa universidad que aquellos que se atribuyen en general al supuesto lucro en el sistema universitario. Entonces no hay ninguna inconsistencia, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar en los próximos días en lo tema práctico, en lo jurídico? Porque esta semana no va a pasar nada en el Senado, pero todo se traslada para alrededor del 15 o el 16 de abril. ¿Qué es lo que va a pasar en el Senado? ¿Hay un pronunciamiento? ¿Hay descargos? ¿Cómo opera? El Senado, sí, a ver, el Senado tiene que oír a la acusación. Para la acusación, la Cámara de Diputados ha formado una comisión de 3 diputados que deben formalizar la acusación ante el Senado. Luego, el ministro personalmente o a través de sus abogados formula sus descargos. Hay derecho a réplica por parte de los acusadores y un derecho a dúplica por parte del ministro o sus abogados. Y posteriormente, en la sesión siguiente, el asunto se somete a votación. El Senado vota como jurado. Acá ha habido también un error, a veces la prensa se dice que actúa como un tribunal. En rigor actúa como un jurado, más parecido a lo que uno ve en las películas norteamericanas, ¿no? En que hay un grupo de personas que delibera y da su veredicto, y el veredicto puede ser acogiendo la acusación, en cuyo caso el ministro quedaría destituido, o rechazándola, en cuyo caso el ministro quedaría restablecido en sus funciones, porque en este momento está suspendido. ¿Y qué pasa, abogado, si durante esta semana el ministro Beyer renuncia a su cargo? ¿Opera finalmente el Senado para inhabilitarlo en los cargos públicos o se retira todo tipo de acusaciones? En rigor, la acusación puede continuar, aunque el ministro renuncie. Es decir, la renuncia no produce automáticamente la muerte del procedimiento.
procedimiento. Podría haber ciertos acuerdos políticos que signifiquen que la acusación se retire, eso es posible que ocurra, pero en términos jurídicos la acusación puede continuar. Incluso la Constitución permite formular una acusación contra un ministro posteriormente de todo el procedimiento luego que ha dejado el cargo. Hasta 6 meses entiendo que... Sí, correcto. ¿Y la Cámara de Diputados se podría, como usted dice, desistir de la acusación o ya es muy tarde, ya no se puede echar pie atrás? La verdad, no estoy seguro, no conozco que haya precedentes en que la Cámara no es algo que esté regulado de la legislación. Habría que ver, no está claro, me parece a mí. Y desde su punto de vista, usted está alineado con lo que ha sido la defensa del ministro Beyer. ¿Hay senadores que deberían inhabilitarse de votar por tener vínculos con universidades, como también ha salido en los medios durante esta semana? Mire, eso es un tema delicado. Yo diría que desde el punto de vista jurídico, no hay ninguna obligación, me parece a mí, de inhabilitación. Ellos actúan como jurado, no se aplican las reglas del Código Orgánico de Tribunales que exigen mantener cierta independencia, etcétera. Ahora, me parece a mí que si un senador estima que no tiene la capacidad moral para juzgar libremente la acusación, debiera inhabilitarse, pero yo diría esa es una decisión personal, moral de cada senador, que la tendrá que ver con en conciencia. Ya, pero a la vista y paciencia de usted como abogado, como experto en estas materias, no hay... A mí me parece que no hay fundamentos para sostener que un senador debiera o estuviera obligado a inhabilitarse. Ya, y en las sesiones del Senado que vamos a ver de esta semana, la próxima, el 15... ¿los senadores tienen que pronunciar sobre el tema o ellos solamente deciden sí o no? ¿Hay espacio para intervenir en la sala o no? Hay espacio para intervenir, pero no hay obligación de intervenir. Los señores senadores no están obligados a justificar su voto. Pueden votar sencillamente a favor o en contra de la acusación. Tienen derecho a hacer uso de la palabra, pero ninguna obligación de hacerlo. Ya, y en cuanto al Ministerio de Educación, ¿quién es durante esta semana el ministro de Educación y cuáles son las facultades que tiene el ministro Beyer o no tiene ningún tipo En este de momento está suspendido doctrina? en el cargo, de manera que él no ejerce el ministerio ni tiene ninguna facultad, no está ejerciendo como ministro en este momento. Ya, y a cargo del ministerio entonces está el... Es subsecretario, entiendo. ¿Y él tiene todas las facultades? Sí, claro, como subrogante tiene todas las facultades que corresponde al ministro. ¿Y qué va a pasar a futuro con todos los planes que ha desarrollado el ministro Beyer? Porque ha impulsado varios proyectos, muchos están en el Senado todavía. Bueno, eso es imposible saberlo, ahora dependerá de quién siga en el ministerio. El ministro ha dicho que todo continuará probablemente en la misma línea y es probable que así sea. Pero yo, a propósito de su pregunta, sí creo que es importante señalar lo siguiente. Se ha presentado esta cuestión particularmente por quienes favorecen la acusación, como que aquí está en juego la política educacional y particularmente la política respecto del lucro en las universidades. Yo creo que eso es un error. Creo que es un error sostenerlo porque básicamente esto no tiene que ver con políticas del ministro, tiene que ver con las facultades legales que el ministro tiene. El ministro no tiene facultades legales para hacer aquello que los acusadores habrían esperado que hiciera. Y naturalmente el próximo ministro que llegue tampoco las va a tener. Esas facultades son facultades que deben ser establecidas por ley. Yo diría lo más triste de todo esto, Davor, es que de alguna manera el Congreso Nacional tiene dos tipos de facultades. Tiene facultades fiscalizadoras, que son potencialmente, son buenas facultades, pero potencialmente destructivas de un gobierno, y tiene facultades creadoras a través de sus facultades para legislar. La Cámara de Diputados ha ejercido sus facultades legisladoras en términos tales que cercenan sus propias facultades legisladoras. Básicamente, la Cámara de Diputados está diciendo, mire ministro, usted no necesitaba ley para hacer lo que debió haber hecho. Eso es un error garrafal, pero no solo es un error garrafal, es triste porque la propia Cámara está negando, al acusar al ministro, que sea necesario legislación en la cual a la Cámara y al Senado corresponden un rol fundamental. O sea, ambas cámaras tienen un rol fundamental en diseñar el régimen regulatorio que requiere el sistema universitario, y al acusar al ministro por no ejercer un régimen regulatorio que en verdad no existe, es una idea, estarían renunciando a sus propias facultades. Pero desde el cargo de ministro de Estado, que esto es algo que también se ha cuestionado mucho, ¿es mirado hacia las universidades, es ilícito arrendar propiedades inmobiliarias o no? Mire, porque eso está muy cuestionado. Por supuesto. Por supuesto, la legislación hoy no lo prohíbe, no hay prohibición expresa que prohíba las operaciones relacionadas. Mi opinión es que debería prohibirse. La opinión del señor ministro es que debería regularse. Podemos tener distintas opiniones sobre esto. Yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con el ministro sobre cómo hay que enfrentarlo. Lo que es claro hoy es que eso no está prohibido. Yo creo que es una mala práctica. Debiera prohibirse, pero hoy no está prohibido. No es ilegal aquello que están haciendo las universidades, se ha hecho a vista y paciencia de todo el mundo por más de 30 años. Pero es feo.
yo creo que es feo. Y creo que debiera prohibirse. Y este ministro ha enviado al Senado un proyecto de ley en que regula esas operaciones relacionadas. Y el Senado ha aprobado la idea de legislar por amplísimo, siendo una medida de legislación necesaria. No solo está regulándolo, sino que además estaría entregando al ministro potestades para fiscalizar que hoy el ministro no tiene. Y eso se solucionaría de gran manera si es que se aprueba finalmente la Superintendencia de Educación. ¿Sería ese el ente regulatorio que podría supervisar estas operaciones relacionadas y otros malos manejos que se han detectado en las universidades o no? Bueno, es difícil tener una bola de cristal. Ciertamente ese sería el inicio de la solución, Davor. Si la legislación que el ministro está proponiendo es suficiente o insuficiente, es algo discutible. Es algo lo cual podemos tener diferentes opiniones, es algo lo cual probablemente como sociedad tenemos que aprender, habrá que echar esa legislación a andar y vamos a ver si los abogados de las universidades descubren nuevas maneras de lucrar o no, habrá que corregir la legislación, ¿no? Pero es el inicio sin duda, porque le prohíbe ciertas cosas y regula ciertas cosas que hoy no están ni prohibidas ni reguladas y entrega al ministro potestades que hoy no tiene. Fíjese, Davor, que hoy el ministro no puede entrar a una universidad sin autorización de la universidad, no puede, es una universidad privada, yo le puedo negar la entrada al ministro. La ley de superintendencias enviada por este ministro le está dando potestad al ministerio para apersonarse contra voluntad de las autoridades universitarias en el recinto, para examinar sus documentos, examinar sus sistemas, etcétera. ¿Y eso no se puede hacer? Hoy no se puede hacer. ¿Y quién lo puede hacer? ¿Quién puede entrar a una universidad y decir en los libros? Hoy nadie. Hoy nadie, bueno, salvo que usted tenga una situación como la Universidad del Maule, que se declara una quiebra, pero eso ya no es una cuestión que dependa del Ministerio de Educación, ¿no? Se declara la quiebra y se nombra un síndico, y el síndico es básicamente un interventor, ¿no? Pero eso no es hoy día una potestad que dependa del Ministerio de Educación. Hoy día nadie, y eso sin duda es un defecto grave del sistema regulatorio chileno. O sea, la acusación tiene razón en que hay problemas y que el Estado debería enfrentar esos problemas, pero esos problemas no puede enfrentarlos el ministro solo, los tiene que enfrentar el legislador. Tiene que dictar un marco regulatorio que le otorgue al ministro, como se ha dicho, o a una superintendencia, una musculatura fiscalizadora de la cual hoy carece. Abogado, y mirando nuestro marco jurídico, analizando nuestra Carta Magna, el hecho de quedar durante 5 años inhabilitado para ocupar cargos públicos, que es la sanción a la que se expone el ministro Beyer, ¿es demasiado o no? Yo creo que sí. La anterior, la ministra Jasna Proboste presentó en su momento un reclamo contra el Estado de Chile ante la Corte Interamericana, y yo creo que eso tiene bastante fundamento. Ahora, me parece a mí, Davor, que centrar la discusión en ese punto, en este momento, es desviar la atención de lo crucial. Lo crucial en este momento es si el Senado debe o no acoger la acusación, y esa discusión en este momento es secundaria y creo que distrae de eso que es el punto principal. Y en mi opinión es gravísimo para el derecho constitucional y administrativo chileno que se acoja la acusación contra el ministro. Si me permite, por una segunda razón, la acusación constitucional tiene la potencialidad de transformarse en una bomba atómica. Si la oposición tiene control de la Cámara y del Senado, puede destruir cualquier gobierno, puede votarle a todos sus ministros de Estado. Lo único que permite que no se convierta en una bomba atómica es la comprensión de que esa acusación puede ser utilizada solo cuando hay justificación razonable. En este caso no hay justificación razonable, como creo yo que tampoco la hubo en el caso de la ministra Jasna Proboste. ¿Pero usted esto ve como un empate, como una suerte de empate de la oposición con el gobierno? Bueno, puede ser, pero es un empate en el que todos perdemos. Mire, esto es como las mafias. Cuando usted me mata a uno, yo le mato al suyo de vuelta. Y es el modo en que las mafias controlan su limitado orden público. Pero en eso perdemos todos. Me parece a mí que el derecho constitucional chileno, el orden público chileno, está perdiendo. Y yo esperaría en este momento que los políticos de ambos sectores tengan la altura de miras para ponerse a conversar y entender que la acusación constitucional está siendo usada no solo en el último tiempo, sino que en los últimos años, desde la administración anterior, de un modo que se está transformando en un arma inaceptable de guerrilla política y que si pierde control, amenaza con destruir la capacidad de gobernar en nuestro país. Y si el ministro Beyer cae durante la próxima semana, el día 15 o 16, cuando lo analice el Senado,
¿Se acaba el lucro, como algunos han dicho, o no? Por supuesto que no. Y no se va a acabar el lucro, porque lo que tendría que pasar para que se acabara el lucro con un nuevo ministro es que el nuevo ministro se convirtiera en una especie de Batman. Usted sabe lo que hace Batman. Sí. Batman lucha por el bien, pero lucha por el bien violando la ley. Usted tendría que tener un ministro que viola la ley. Por ejemplo, le prohíbe a las universidades celebrar ciertos contratos que hoy día puede celebrar. ¿Y qué pasa si las universidades lo hacen? ¿Qué hace? ¿Mete preso? ¿Multa? Si no tiene facultades para multar, no tiene facultades para anular los contratos. Entonces, lo que le estamos pidiendo al ministro es que se convierta en una suerte de dictador. Hoy día el ministro está siendo acusado por no haberse con mini dictador en su cartera. ¿No? De manera que, a menos que hubiera en el futuro un ministro que se transformara en una especie de dictador, no creo que eso vaya a ocurrir. Sería lamentable que ocurriera. No va a cambiar nada. Va a seguir la misma ley, salvo que pase lo que tiene que ocurrir. ¿Y qué es lo que este ministro quiere que ocurra? Es que cambie la legislación, ¿no? Y por eso ha enviado un proyecto de ley. Si cambia la legislación, eventualmente va a cambiar el modo en que hoy el sistema universitario está operando. Ya. Y si el ministro, se lo preguntaba hace un rato, no me quedó del todo claro, si el ministro renuncia esta semana, ¿gana algo o lo mejor a esta altura es seguir hasta el final y esperar el pronunciamiento del Senado? Bueno, me cuesta responder esa pregunta porque es más política que jurídica, no está en el área de mi pericia, pero yo diría probablemente ganaría no tener la sanción de 5 años, él como persona, tener la consecuencia de 5 años, porque probablemente lo que en ese caso ocurriría es que se llegaría a algún acuerdo para que se desista de la acusación. Y esa no es una ganancia, creo yo, que al ministro importe demasiado, le ha dicho que a él personalmente no le importa demasiado. Desde el punto de vista del gobierno, claro, puede evitar un costo político alto si perdiera la acusación en el Senado. Rodrigo, le agradezco la gentileza de dialogar con nosotros y aclarar ciertos temas porque de repente son un poco densos esto que está sucediendo en la política chilena. Nos interesa a todos. Muchas gracias, Raúl. Gracias por venir a Canal 24 Horas en jornada de día domingo. Bueno, y nosotros vamos a otro tema porque luego de 22 días de paralización, los trabajadores del puerto de Angamos en Mejillones retomaron ya sus faenas en Valparaíso. En tanto, el lunes se van a